Estamos aquí en el puente de los suspiros. ¿Pero por qué se le conoce así? Resulta que aquí, en este puente, era la conexión de donde salías de tus derechos y entrabas en la discriminación. Hace años, aquí en este puente, era donde se despedían los familiares, muy tristes, muy dolidos, de sus seres queridos, los cuales iban a perder todos sus derechos. ¿Pero por qué iban a perder sus derechos? Simple y sencillamente porque tenían enfermedad de Hansen, más conocida como lepra. El gran problema era que no todos los que trajeron aquí sufrían esa enfermedad. Algunos simplemente tenían gripa, otros simplemente tenían hinchazón en la cara, granos, cicatrices, pero esto no impidió mandarlos hacia acá. Pero antes de iniciar con esta historia, cambiémonos un poco porque está en un calor sofocante. Y listo, me puse algo blanco en homenaje a todas estas personas que sufrieron y pues al calor que está haciendo pues me tocó desabrigarme. Empecemos la historia donde todo comenzó, en este puente. Resulta que quienes entraban acá perdían todos sus derechos. Al decir todos me refiero a todos, pesando y va a sonar absurdo, pero quitando el primer derecho, que es el derecho al derecho. Suena redundante, pero así es. Primero perdían todo derecho como ciudadano colombiano, es decir, el documento principal de Colombia es la cédula. Y estos acá tan pronto ingresaban se la quitaban, lo anulaban totalmente del país. Además la misma familia los tachaban como si nunca hubieran existido. ¿Por qué? Por rechazo social. No querían que el apellido o el nombre se viera afectado porque una persona de la familia tuviera lepra, ya sea mamá, hijo, no importaba, simplemente los tachaban. Aquí, en este mismo espacio, tristemente, era donde llegaban los enfermos de lepra con sus familias y se despedían. Traían de Tocaima, allá lo estamos viendo, allá es Tocaima. Allá llegaban en trenes, pero la gran pregunta es, ¿cómo llegó la lepra a Colombia? Viene de los conquistadores. Se dice, se rumorea que la trajo Gonzalo Jiménez de Quesada, el fundador de Bogotá. Así es, España trajo todo esto con sus esclavos que venían en los barcos y demás. Porque sí, se dice que América no tenía la lepra. Y dado que en esa época se consideraba altamente peligrosa, contagiosa y estigmatizada, porque sí, era muy... Cualquier persona que veía decía, uy, no, se alejaba, no disimulaba ni nada. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? En 1867, el gobierno colombiano compró estas tierras al expresidente Manuel Murillo Toro. Y para el año 1870, esto se abrió oficialmente como Lazaret. Así que este terreno no se inauguró como un pueblo, como algo colonial. No, esto exclusivamente se hizo con el pretexto de aislar a las personas que tenían enfermedades. Y hablando de eso, mientras caminamos y poco a poco nos acercamos más al punto donde ya no se podían ver con las familias de las personas, sino ya vía olvidada, está haciendo mucho calor. Estamos alrededor de 20. Estamos como en 27, 30 grados. Y con este calor estoy que subo, sudando, de sudor. Estoy que subo. Bueno, continuemos. Pues ya en este punto, ingresado, ya pasó allá, había policía, había retenes que no permitían que la gente ya escapara. Si ya entró, nunca más volvió a salir. Así es, ya toda su vida quedó en el pasado. Pero ¿por qué digo que es un país dentro de otro país? Aparte de que le quitaban sus derechos, se los vulneraban, ni se los vulneraban porque ya no existían. Pues este mismo sitio, Agua de Dios, y también Contratación, que también es otro punto de leprosarios, de lepra, donde los confinaron a los enfermos, pues este gobierno creó su propia moneda. ¿Para qué? No bastó con alejarlos de sus familias, de separarlos, sino que además crearon monedas especiales para este lugar, donde estas monedas no podían salir de este lugar porque contagiaban a los demás. Cuando yo vi imágenes que aquí les voy a poner, este puente daba miedo pisarlo. Ahora que está arreglado, también da un poco de miedo. Pero, claro, es que caerse aquí, pero no, es un puente bueno, pues creería yo. Vemos todo el río como avanza con fuerza, porque se ve que tiene buena fuerza. Este puente estaba pasando el olvido y crearon este puente, a continuación se los muestro, para darle vía de Tocaima a Agua de Dios. Y este puente estaba abandonado, ahorita lo arreglaron, que es lo que me sorprende y pues me gusta porque esto es patrimonio histórico. Como podemos ver, están manteniendo bien, o sea, están cuidando, lo arreglaron. Y según lo que investigué, lo arreglaron para abrirlo al público en este mes de octubre. Se supone que va a quedar abierto para que pues transcurran acá todos sus de Tocaima.
Podemos ver la diferencia de los dos puentes. Se ve fuerte, se escucha, no sé si la cámara logra apreciar. No, ahora sí da seguridad cruzar este puente. Según las imágenes, tenía miedo de hasta de llegar. Entonces, imaginemos llegar acá, escuchar todo este ruido y los llantos, los lamentos de los familiares atrás. Aquí vemos, esta sí podemos ver, marcarla bien. Esta es la estructura antigua. Tal vez la mejoraron, la arreglaron, pero podemos ver cómo era en esa época esta estructura. Para muchos una estructura normal, para otros una estructura que daba miedo, porque entrar significaba no volver a salir. Ya llegados a este punto, era donde más brotaban las lágrimas de las personas, no solo de los enfermos como ya se venía diciendo, sino de todos los familiares, porque algunos no pedían que se olvidara, se borrara el nombre a estas personas para el apellido conservara su dignidad, pero así fueron forzados y obligados. No, acá ya podemos notar el río Bogotá porque desprende un aroma que no soy yo. No, pero sí desprende un aroma muy fuerte. Algo que se dice, pero el gobierno nunca va a confirmar, es que el mismo gobierno mandaba personas que ya no le servían. Es decir, un puesto de gobierno ya no necesitaba una persona, la quería sacar, pero en esa época, para no tener crímenes, simplemente la hacía pasar porque estaba enferma de lepra y la dirigían acá. Entramos, ya no podemos salir, digamos. Pero también personas malintencionadas, porque sí, son malintencionadas, que peleaban con su vecino o con un familiar, también llamaban a estas autoridades y les decían que tenía lepra. No importaba, porque no les interesaba, simplemente querían sacarlos del paso. Entonces, la lepra, como les decía, es una enfermedad que viene desde la historia, toda la historia, en la Biblia, en todo aparece como si fuera un castigo divino. Puede que en una época sí, puede que no siempre. Esto prácticamente es una cárcel, forzados y obligados a entrar, no había nada más que hacer, sino que crear su propio municipio. Así es. Estos tristes, desconsolados durante un tiempo, empezaron a unirse, a consolidarse, a volverse familia, sí, como normal, como un pueblo. Tan así fue que hasta ellos mismos tenían alcalde. No escrito, no legalizado, pero sí elegido por el mismo pueblo, ya que estos fueron abandonados. Y la verdad sí me alegra, y deberían poner una placa de conmemoración acá, que diga, el gobierno la cagó. Pero en serio sí, casi un siglo, con miles de personas. Unas 3000 en su apogeo. Hoy nos encontramos aquí para hacerles un pequeño homenaje, pero para decir también que no estigmaticemos este pueblo, porque esto fue en el pasado. Acá existen fotos, imágenes donde se veía este mismo puente repleto de gente, ¿sí? Enfermos, o no, algunos sí, otros no. Si no es porque ese río está sucio, en serio que me lanzo, al menos me meto mis patas porque qué señor calor. Qué bochorno. Se dice que aquí se les trataba como en un campo de concentración. De hecho, es tan así que se dice que aquí cerca de este puente está una fosa común con 800 o más de 800 cuerpos, bueno, esqueletos, de los cuales no se sabe ni el nombre ni nada, debido a ese trato inhumano que se les daba acá. Estamos recorriendo el puente y puedo ver que lo tienen bien restaurado. Le dijeron un caminito acá, no sé qué sea este camino. Pues bajemos a ver qué encontramos más. Mientras tanto les digo, en toda esta historia, como siempre, las personas buenas lograron encontrar algo que ustedes dirán que fue. Pues hay una persona de 23 años que fue metida aquí, a Agua de Dios. Este sujeto lleva el nombre de Luis Antonio Calvo. Calvo fue diagnosticado con la lepra a los 23 años y enviado a Agua de Dios en 1905, donde pasó 30 años hasta que llegó a su fin. Acá está haciendo buen clima. Uf, que ahora ya estaba que me asaba. Ahora ya estaba, afuera estaba que, pero me asaba. De madre. Conocido por obras como El Intermezzo y El Bambuco Karatejo. Pero porque es icónico, a pesar del aislamiento y el estigma, nunca dejó de componer. Su música llena de sensibilidad se convirtió en un símbolo de resistencia y humanidad. En total creó más de 200 obras, muchas inspiradas en el dolor y la esperanza de la comunidad. Fundó la banda musical del Lazareto, dando voz a los pacientes. Aunque murió en el olvido, su obra fue redescubierta tras el fin del Lazareto. Hoy es considerado uno de los grandes compositores colombianos y su historia inspira para mostrar cómo el arte puede florecer en la adversidad. Aunque eran tratados como presos, sin cédula, sin derechos de salir, los pacientes crearon una comunidad vibrante. Estos organizaban bodas, bautismos, hasta una banda musical, liderada ¿por quién? Por Luis Calvo. Y también tenían hasta un periódico interno,
Por eso es que es un país dentro de otro país, un país segregado. Tenían que trabajar, sí, no es que dieran un regalo de bienvenida cuando entraran. Algunos traían dinero y lo intercambiaban, hacían un trueque, lo cambiaban. Casi toda la población tenía que trabajar y conseguir estas monedas. Estas monedas se llamaron coscojas, las cuales no podían circular fuera de aquí, de Agua de Dios, este país, pero país malo. Las monedas eran con valores de 2, 5, 10, 20 y 50 centavos. Estas monedas no eran solo dinero, sino un símbolo de segregación. ¿Por qué? Estas tenían la inscripción Lazareto de Agua de Dios y se usaban solo dentro del pueblo para comprar en las tiendas internas o pagar servicios. Esto evitaba que el dinero contaminado circulara afuera, reforzando aún más su estigma. Las coscojas circularon hasta los años 50. Hoy son piezas del museo exhibidas en el Museo de la Lepra. ¿Cómo trabajaban? En carpinterías, servicios que creaba el mismo Estado. Y otros tenían ya que sembrar, ¿sí? Empezar a como crear su propia vida desde cero. Ya aquí no había retorno, tenía que mirar hacia adelante. Y estas monedas eran para todo. Para ellos comprar ropa, comida, o sea, eran tratados como o peor que un campo de concentración. El lazareto estaba cercado con alambres y vigilado por guardias armados, especialmente en el Puente de los Suspiros. Hasta los años 40, intentar escapar podía significar castigos como celdas de aislamiento, o sea, un aislamiento más aparte de lo que les forzaron a hacer. Bueno, me pusieron a caminar porque me fui al lazareto principal y me dijeron que ahí no era. Entonces me tocó venirme por acá. Bueno, logré. Llegué a donde era, que es como a 16 minutos caminando, 3 minutos en carro. Bueno, ahí me quedé esperando. Ya me iba a ir y llegaron dos señoras y me ayudaron a conseguir a la madre, algo así. Y ella llamó al señor, bueno, pensé que iba a llegar Rabón, pero no. Bueno, me atendió. Y lastimosamente no me va a tomar fotos. Bueno, el señor fue muy buena gente a pesar de que lo hice vaciar. Pero no me gustó, porque me gusta y no me gusta, porque me gusta porque no ocultan que el pueblo tuvo una enfermedad de Hansen, mal conocida, llamada lepra, pero sí tratan de ocultar como el trato. O sea, ahí en el museo podemos ver la cerca con la que separaban la gente y se rodearon toda Agua de Dios, que son varios kilómetros. También me mostró unas jeringas, o sea, me mostró todo. Creo que ahí en el museo que vengan a visitar, que es muy bueno. Hay unas jeringas que eran de vidrio. Me sorprendió que había incubadoras, y si salía el niño, o sea, el niño o niña, si no tuviera enfermedad, igual se tenía que quedar aquí en Agua de Dios. Les quitaban las células, les cortaban, les daban otra. Bueno, volví. Me hicieron dar hartas vueltas, me tocó caminar como 13 cuadras porque llegué aquí. Y este museo Carrasquilla se supone que lo cambiaron y ahora lo mandaron al museo para donde está el hospital de los de enfermedad de Hansen. Logré llegar y me quedé como al lado del 2. Esperé. Parece que hice vaciar. Me iba a ir, llegaron dos señoras que ayudarme, fueron a preguntar, pararon a la hermana que iba en moto, o sea, la hermana en moto, y fue, ella llamó y yo pensé que iba a llegar Rabón, pero bueno, no me atendió bien después de que lo vaciaron por mi culpa, pero atendió bien. Agua de Dios se llama así, según lo que me explicó él, una montaña que botaba mucha agua. Cuando se metían ahí, seguro el azufre o, bueno, según lo que me dijo él, ¿no? Era como un tratamiento, eso fue mucho antes, por eso se llamó Agua de Dios. Entonces se la ponían en los pies porque esta enfermedad ataca más que todos los pies, se ataca todo el cuerpo pero afecta mucho los pies, como que degenera mucho más rápido los pies. Y ahora lo que podemos ver es esto, el pueblo no abandonó su pasado, lo sigue contemplando, lo sigue conteniendo, no ocultan que padeció esta enfermedad, aunque ya muy pocos sufren de esto, y aún así hacen ferias. Estoy empapado, quedé empapado de todo, tanto caminar. Estoy sudando y a ver si no me deja el bus. Y aquí donde todo empezó, finalizamos este video. Espero les haya gustado, los invito a que se suscriban y miren los demás videos que ya tengo en el canal. Adiós. Bueno, aquí llegamos al puente y la verdad lo esperaba como si estuviera vuelto nada, porque había visto algunas imágenes y estaba abandonado. Y como podemos ver, lo están construyendo, lo están arreglando. Pues yo venía con unas ideas, no de criticar, pero sí pues de decir que esto debería ser de patrimonio nacional, resaltarlo más.